Entonces voy a colocar el título de esta manera. Formas formales. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, vamos, en esto que vamos a trabajar acá, que no va a ser mucho tiempo, que solamente es algo que yo quiero que ustedes vayan conociendo, es que vamos a definir las formas normales, perdón. Yo formales, con lo que es normales. Vamos a definir las formas normales de la manera que se van a exponer con base a ejemplos y vamos a determinar la forma normal de una proposición. Primero lo vamos a hacer por leyes y luego lo vamos a ver por medio de las tablas de verdad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definirlo por la parte de leyes. Siempre les encargo su hora, por favor, para que no se interrumpa la clase, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, bueno, les estaba comentando de que primero lo vamos a hacer por las formas de las leyes. Y primero, pues, vamos a comenzar diciendo que una proposición está en su forma normal disyuntiva, que la forma normal disyuntiva nosotros la vamos a abreviar de la siguiente manera. Ahorita lo voy a colocar aquí, permítanme que. La forma normal disyuntiva la vamos a abreviar de la siguiente manera. FND. Entonces, esta forma formal está escrita con disyunciones de conjunciones. Por ejemplo, en el caso de que yo tomara P y Q o la negación de P y R, por ejemplo. Entonces, si ustedes observan en este caso, aquí nosotros tenemos una conjunción. De igual manera, tenemos aquí una conjunción. Y en el caso de ver toda la operación, nosotros tenemos una disyunción. Entonces, en términos coloquiales, la conjunción nosotros utilizamos el término y en la disyunción nosotros utilizamos la separación de términos como o. Además de esto, también existe la proposición en forma normal conjuntiva, que lo vamos a escribir aquí y su forma abreviada. La forma normal conjuntiva. En este caso, pues la forma normal conjuntiva nosotros la tenemos representada como FNC, para que así nosotros vayamos familiarizándonos con esto. Entonces, por ejemplo, que tengamos alguna escritura donde nosotros podamos colocar esto, por ejemplo, P o la negación de P y P o R y Q o la negación de P y Q o R. Entonces, si ustedes observan en esta parte, esto que tenemos aquí, todo lo que vamos señalando en rojo, esta sería la forma de la disyunción. Entonces, vamos a colocar aquí para que ustedes lo puedan tener. Y cada una de las separaciones que nosotros tenemos en todas las partes acá, pues lo que nosotros tenemos en las separaciones es una conjunción. Solo permítanme un momentito que voy a sacar a los chuchitos para que no... ya me hicieron un favor. Entonces, al tener estas formas de conjunciones, de disyunciones,
se hace la forma de que nosotros tenemos aquí en el caso de tener una forma normal conjuntiva. Entonces, la expresión que nosotros tengamos aquí nos va a ayudar a poder representar esto en una forma normal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se puede aplicar esto. Si a mí me dijeran, utilice las leyes de la lógica y determine su forma formal conjuntiva. Entonces ya sabemos de que vamos a colocar la FNC de, y aquí vamos a tener la expresión, la negación de P y la negación de Q. Y la negación de Q implica R y la negación de R implica AP. Bueno, entonces esto pues siempre cuando iniciamos con algo que nos están dando, a esto es lo que le vamos a llamar justificación. A partir de la justificación nosotros vamos a comenzar a observar algunas formas de poder expresar estas situaciones para poder reducir. Entonces yo quiero que ustedes puedan observar primeramente, antes de que podamos comenzar con esto, ustedes puedan observar qué es lo que nosotros podemos observar acerca de leyes lógicas que nosotros hemos utilizado para poder utilizar acá. A ver, alguien que pueda visualizar qué leyes lógicas puede observar en este caso. La doble negación. La doble negación. ¿Algo más? Está también. También tenemos la implicación y disyunción, que eso es una ley lógica que tenemos, una regla lógica que tenemos al inicio, que es la parte que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros podemos observar dónde aplicar esto, donde tenemos prácticamente esta parte que tenemos aquí, donde vamos, lo voy a colocar en rojo para que ustedes vayan observando los cambios que podemos ir haciendo. Por ejemplo, podemos ir haciendo cambios acá y cambios acá por medio de del ID. Entonces vamos a observar aquí que tenemos la negación de P y la negación de Q. Entonces, aquí voy a colocar con rojo para que ustedes observen el cambio de una vez. Si yo tengo que la negación de Q implica R, entonces, ¿cuál sería la implicación y disyunción de esta expresión? Pues prácticamente sería Q o R. Eso ustedes lo pueden visualizar en el documento que se les envió en Telegram, que yo creo que les puse para apoyo o algo así. De la misma manera, podemos utilizar acá la expresión que tenemos acá y poderla utilizar la implicación y disyunción en esa parte. ¿Cómo escribiríamos esto? A ver. ¿Alguien? Que la anterior, ¿verdad? ¿Perdón? La estructura es la misma que la anterior. Así es. Sería R o P. Bueno, y si seguimos trabajando, pues nosotros podemos observar que aquí tenemos una negación y tenemos una expresión. Entonces, lo que nosotros podemos trabajar en esta parte es De Morgan. Entonces, en esta parte de De Morgan la vamos a utilizar. Recuérdense que en De Morgan, no, en la mayoría de reglas lógicas no tenemos que ver siempre la misma letra, sino que podemos ver estructuras, que hemos estado hablando de eso en varias ocasiones.
Entonces, podemos ver una estructura porque tenemos una negación y una implicación en este caso. Entonces, ¿cómo se haría esta situación? Lo voy a colocar con color azul para que ustedes vayan observando. Bueno, con color verde mejor para ir diferenciando lo de esto que tenemos acá. Entonces, tendríamos la operación de colocar ya la negación acá. Y lo que podemos observar es de que esta simbología se invierte y tendríamos la negación de acá, de esta expresión. Entonces ya podemos observar que utilizamos De Morgan al negar este y al negar este e invertir esta simbología. Entonces esto solamente lo vamos copiando. Y si ustedes observan, pues nuevamente tenemos De Morgan. ¿En dónde tenemos De Morgan? Lo tenemos acá y lo tenemos aquí. Entonces vamos a copiar nuevamente con color rojo para que lo puedan observar. Siempre les encargo, por favor, la hora para que no tengamos problemas y no se esté interrumpiendo la clase. Bueno, entonces notemos que tenemos esta parte de poder trabajar De Morgan acá en lo que está en rojo y acá lo que está en rojo. Entonces yo voy a ir colocando lo que está en rojo para que ustedes puedan observar. O sea que prácticamente al introducir esta negación, como nos quedaría utilizando De Morgan, la negación de P. ¿Y qué más? O Q. Negación de la negación de Q. Acá sería la negación de Q y la negación de R. ¿Estamos todos de acuerdo aquí o alguien se ha perdido en algún procedimiento? Por favor, pueden ir hablando en este momento. ¿Hay alguna duda de lo que hemos hecho? ¿No? Bueno. ¿Qué otra cosa podemos utilizar en esto que tenemos aquí? Algo que podemos utilizar es la doble negación. A ver, ¿cómo se va a abreviar la doble negación? Como DN. Recordemos que eso ya lo habíamos hablado. Ya lo tenemos en nuestro archivo. DN, que es doble negación. Entonces, aquí nos quedaría la siguiente expresión. La doble negación solamente la encontramos aquí y la encontramos acá. Entonces, aquí nos quedaría P, Q, y lo demás solamente lo dejamos como está. Bueno, y si ustedes observan, aquí ya puedo utilizar otra regla lógica. A ver, ¿qué regla pueden observar que se puede trabajar acá? A ver. Nick, ¿podría ser la propiedad asociativa? Yo diría que más en lugar de conmutativa, podríamos utilizar la distributiva. Y ahorita va a ver por qué. Vamos a ver cómo nos quedaría utilizando la distributiva. Porque tenemos, solo es dis. Según la abreviación es dis. Porque lo que nosotros tenemos es que podemos trabajar esto que tenemos aquí con los valores que tenemos como al unirlos para trabajarlos con ellos. Por ejemplo, aquí podemos colocar P o Q con la otra que tenemos acá, que sería la negación de Q. Y aquí podemos utilizar, ya que tenemos el I acá, podría ser P o Q
con la negación, en este caso, de R, que ustedes pueden observar en esta escritura que vamos teniendo aquí. Entonces, si ustedes observan, acá nosotros ya tenemos una forma de poder reducir nuestra expresión. Y es decir, que la proposición que se logró escribir como una conjunción de valores que tenemos ya escritos, en el caso de P o Q, o la negación de Q, también en el caso de P o Q, o la negación de R, y también en el caso de R o P. En cada una de estas tres es una disyunción de forma de la proposición que nosotros tenemos representada anteriormente, que era lo que nos estaban solicitando, que era la forma normal conjuntiva, que es lo que nosotros tenemos aquí en la expresión. Ustedes pueden observar que tenemos ya el mecanismo de esa manera. Entonces, la manera de obtener la forma normal completa de la proposición por medio de la tabla de verdad va a ser bastante sencilla. Para ello, lo que nosotros vamos a utilizar es la construcción de lo mismo. Por ejemplo, en el caso de aquí, vamos a colocar directamente un ejemplo muy formal. Eso ya, Disculpe, sí, sí. ¿podría regresar la página anterior? Solo un segundo. Sí, no hay pena, no hay pena. Ya, gracias. Muy bien. No hay pena. En el caso de aquí, de que nos pidan, por ejemplo, encontrar la forma normal disyuntiva, vamos a poner aquí la forma normal disyuntiva de la proposición que vamos a colocar aquí, P y Q, implica a Q, implica a P. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros podemos utilizar ya son directamente las tablas de verdad. Entonces, tenemos cuántas letras diferentes, serían solamente dos, entonces podemos hacer las combinaciones acá. Por ejemplo, serían dos verdaderas, dos falsas. La mitad de aquí, en este caso, sería verdadero, falso, verdadero, falso. En Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y en P, verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, bueno, vamos a utilizar ahorita la negación. ¿Cuál sería la negación de P? Pues sería falso, falso, verdadero, verdadero, que sería lo que estamos colocando ahí a la par de P. Ahora, si trabajamos con esto y esto que tenemos aquí, vamos a colocar con color azul el resultado de esta operación. Y al trabajar aquí, nosotros tendríamos falso y verdadero, pues ya sabemos que esto nos daría falso, falso y falso, pues también falso, verdadero, verdadero, nos daría verdadero, y verdadero, falso, pues nos daría falso. Lo mismo podemos trabajar en el caso de aquí, ya que tenemos, este sería el antecedente y este sería el consecuente de nuestra implicación. Entonces, verdadero, verdadero es verdadero, falso, verdadero es verdadero, falso, verdadero, falso sería falso, y falso, falso sería verdadero. Entonces, al trabajar ya la operación completa con los dos valores que tenemos en azul, ¿sí? Tenemos una implicación. ¿Quién es el antecedente? El antecedente es este, ¿eh? Y el consecuente sería este. Entonces, falso, verdadero, nos daría verdadero. Falso, verdadero, nos daría verdadero. Verdadero, falso, nos daría falso. Y falso, verdadero, nos daría verdadero. Entonces, algo que sí nosotros tenemos que, podemos observar es de que en tres casos se tiene el valor de verdad como verdadero y solamente en uno como falso. Entonces, ¿cómo podríamos escribir ya con lo que nosotros tenemos acá una forma normal disyuntiva? Entonces, aquí de la manera que podríamos tenerlo es observando ya directamente la aplicación de la siguiente manera. Sería
P y Q, o P y la negación de Q, o la negación de P y la negación de Q. Entonces, esta sería la forma normal disyuntiva asociada a la expresión que nosotros tenemos acá. Por otro lado, podemos obtener también la forma normal conjuntiva por medio de la tabla de verdad, que también lo podemos observar como una forma sencilla y podemos observar directamente esta parte. Ahora, yo quiero que ustedes observen de dónde obtuve esta forma con lo que trabajé en la tabla de verdad. A ver, alguien que pueda ver cómo pude tomar en cuenta este resultado a partir de esta tabla de verdad. A ver, ¿alguna idea que haya surgido con lo que se trabajó? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo pude obtener esta forma solamente al ver la tabla? O sea, ¿cómo obtuve esta expresión al ver la tabla? Analicémoslo bien, pensémoslo bien. Basándonos en los valores de verdad de la última fila. Bueno, miren, pues algo que podríamos hacer, tal vez lo voy a colocar así con color rojo, no, con color amarillo mejor para que no cambiemos los que tenemos acá. Yo quiero que ustedes observen los resultados que nos dieron verdadero. Entonces, con estos valores que tenemos, los resultados que tenemos con verdadero, podemos hacer las proposiciones atómicas que se provocan a partir de esto. Entonces, nosotros al ver los resultados que nosotros tenemos aquí, ya podemos ir intuyendo cuál podría ser la forma normal que se está representando de esta manera. Pero vuelvo a repetir, o sea, lo podemos hacer utilizando la tablita o utilizando las leyes lógicas que nosotros tenemos acá. Entonces, utilizando a partir de los valores que vamos teniendo aquí, podemos intuir ya directamente las expresiones la expresión que nos dio aquí. Entonces, de esta manera, que tenemos tres valores que nos dio como verdadero, entonces podemos ya obtener el resultado de esta manera. No sé si no le logro captar la idea. Mire, pues, es que como nosotros tenemos tres valores que nos dio positivo, ¿ya? Entonces, en tres valores que nos dio positivo, pudimos observar que en estos tres valores que tenemos acá, hay tres valores que fueron verdaderos y solamente quedó uno como falso. Entonces, estos tres valores donde quedó verdadero, nos llega a ayudar a generalizar esta forma normal disyuntiva. ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos hacer esta parte? Pues miremos, en el caso de arriba, nosotros tenemos falso y verdadero. Entonces, en este caso, estaríamos tomando ya la parte de poder ver que en esta operación nos quedó falso verdadero y verdadero verdadero en esta opción para poder tener este resultado verdadero. En la segunda parte nos quedó falso y falso, y aquí teníamos falso y verdadero, y en el caso de P, verdadero. Entonces, esto nos va ayudando a construir la expresión que nosotros vamos teniendo ya para dar un resultado final acá. Por ejemplo, en el caso de aquí, si usted se da cuenta, en el valor de P,
inicialmente, si nosotros miramos en la negación, aquí tenemos verdadero y en Q también tenemos verdadero. Ahora, si nosotros miramos en la segunda, tenemos verdadero y en el segundo tenemos falso. En el tercero tenemos falso y acá también tenemos falso. Por eso es de que quedaron los dos como negados. No sé si ya clarifiqué un poquito más esta duda. Sí, listo, ahora ya le entendí. Gracias. Muy bien. No hay pena. Bueno, y miremos la misma situación porque lo mismo se puede ocurrir en el caso de tener la forma normal disyuntiva a partir de una expresión. Por ejemplo, tengamos P o Q. Esto implica a la negación de Q y P. Entonces, observemos cómo podríamos escribir nuestra tabla de verdad a partir de esta expresión que nosotros tenemos acá. Bueno, comenzaríamos diciendo aquí verdadero, verdadero y falso, falso. Acá sería verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá sería verdadero, verdadero, falso y falso. Muy bien, entonces miremos cómo sería la situación acá. Comencemos primero con las negaciones. Las negaciones aquí sería falso, falso, verdadero, verdadero, igual acá, falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien, trabajando ya con este resultado, con este, y de igual manera este con este, podemos tener los resultados que tenemos en el centro, que esto los vamos a colocar con azul. Tenemos un conectivo lógico, el conectivo lógico es una O, entonces por lo menos que tengamos un verdadero, el resultado va a ser verdadero. Entonces falso, verdadero, va a quedar verdadero, falso, falso, es falso, aquí quedaría verdadero y aquí quedaría verdadero. Ahora aquí no tenemos un conectivo lógico O, pero tenemos un conectivo lógico I. ¿Y cuándo es verdadero el I? Pues solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Por lo tanto, aquí sería falso, aquí sería verdadero, aquí sería falso y aquí también sería falso. Ahora vamos a trabajar lo que tenemos con azul, pero si ustedes se dan cuenta, este sería el antecedente y este sería el consecuente. Entonces, miremos, pues, verdadero implica a F, esto sería falso. Falso implica a verdadero, esto sería verdadero, aquí sería falso, y aquí sería falso nuevamente. Ahora, en el caso de aquí, nosotros podemos observar que se tienen tres casos donde el valor de verdad es falso, y estos son los que se utilizarían para escribir este valor que nosotros tenemos de la forma normal conjuntiva. Yo puse disyuntiva, pero es conjuntiva porque tenemos al inicio esta expresión. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto? Miremos donde nos quedaron falsos. Aquí sería este. Vamos a ver qué otro nos quedó falso. Este. Y también nos quedó falso esto. Entonces, ¿cómo nos quedaría la forma normal conjuntiva? Bueno, entonces aquí nos quedaría... A ver, ¿alguien que pueda decir cómo nos quedaría el resultado? Como las dos primeras son verdaderas, podría ser que es P y Q, o sería menos P y Q, ¿no, verdad? Ajá. Ajá. La segunda sería, vamos a ver, menos P y Q. Menos. No. Estoy viendo la segunda y es la tercera. Ajá. Entonces es, sí, menos P, Q. Menos No P. me equivoco. Ajá. Y Q. No. Implica, disyunción. Conjunción, creo. Sí, solo, permítame, vamos a ver, solo déjeme ver de dónde está tomando usted los valores para que podamos, ¿dónde está tomando aquí estos valores, en este caso? En la segunda, en la de, ¿cómo le explico? La de, estoy agarrando una sola línea donde está menos P y Q, pero solo el lado derecho, solo el lado izquierdo, digo.
El lado izquierdo. Ah, muy ¿También bien. tengo que agarrar el lado derecho o no? Es que, mire, pues, como nosotros lo que vamos a escribir aquí es una parte de confusión, ¿verdad? Entonces, es por eso que le preguntaba, porque en el caso de aquí nosotros tendríamos que tomar estos valores que tendríamos aquí. O sea, P y Q en este caso sí está bien, pero en el otro sería ver la diferente observación. Y usted estaba tomando estos valores que tenemos aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuáles? Ajá, sí, sí. Bueno, miremos pues. Vamos a observar. El resultado, según lo que se está observando aquí, si quieren vamos a comenzar de abajo para arriba para que ustedes puedan ir viéndolo. Tenemos la negación de P o la negación de Q, que sería lo primero que tenemos en estos. ¿Estamos? En lo segundo que tendríamos sería, tenemos la negación de P, que era lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Así es, O Q. Y en el otro tendríamos P o Q. Es así como usted lo había visto. Disculpe, no sé si más está... o menos, más o menos. Lo que pasa que después ya como que me trabé. Ah, va. No, 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 está bien, está bien. No hay problema. Pero vuelvo a repetir, esta es la forma de poder observarlo ya directamente con las tablas de verdad. Ahora, me gustaría que ustedes intentaran determinar la forma normal conjuntiva y conjuntiva y la disyuntiva de la siguiente proposición. Entonces vamos a unos 15 minutitos para que ustedes lo hagan. Lo pueden hacer por tabla o lo pueden hacer por utilizar las leyes lógicas. Entonces, vamos a dar un ratito para que ustedes puedan expresar esto. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, sí, En el primer ejemplo que usted dio, utilizó los valores que habían quedado verdaderos. así es, En el segundo, utilizó los falsos. exactamente. ¿Por qué? Ah, muy bien. Mire, pues es que lo que pasa es de que en el caso de los valores que tenemos en la disyunción, si usted observa, cuando nosotros tenemos una disyunción, sabemos de que vamos a tener los valores de verdaderos cuando tenemos en una disyunción los dos verdaderos. En la conjunción, con que uno sea verdadero y que el otro sea falso, nosotros tendríamos que sería la parte de verdadero. O sea, no necesariamente tienen que ser los dos verdaderos. En el caso de lo que nosotros tenemos en la parte de la forma normal conjuntiva, nosotros tomamos los casos falsos para poder escribir esta forma normal conjuntiva, porque al momento de poder observar estos valores que nos darían falsos, no es porque en realidad nos haya quedado directamente falso la conjunción, sino que si usted se da cuenta, aquí este me quedó verdadero, aquí este me quedó verdadero y aquí este me quedó verdadero. Sin embargo, estos a la hora de trabajarlo, si yo tengo el antecedente que es verdadero y el consecuente que es falso, entonces estos me van a quedar falsos. Entonces, es por eso que nosotros estamos tomando la parte falsa, porque en el caso de lo que nosotros tenemos aquí es que nos quedó verdadero, pero a la hora de poder visualizarlo con el consecuente, es que nos dio falso. Ahora, si usted mira aquí, en el caso de lo que nosotros tenemos acá, si en la parte que tenemos aquí de la disyunción nos queda falso, falso y falso, no importa si este es falso o verdadero, el resultado va a ser verdadero. Entonces, si en la disyunción, en el antecedente tengo falso, en el consecuente no me interesa si es falso o verdadero porque va a ser siempre verdadero en la implicación. Pero acá no. Acá, si este me queda verdadero, el antecedente me queda verdadero y el consecuente me queda falso, es por eso que me quedan los valores falsos. Pero esto se debe siempre a la parte de la disyunción y la conjunción. O sea, la disyunción, vamos a tomar
los verdaderos, porque ya sabemos de que en este caso los antecedentes van a ser falsos, y en el caso de la confusión, los antecedentes nos quedaron verdaderos para que estos quedaran falsos. No sé si aclaré su duda. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, como les estaba comentando, yo quisiera que determinemos las formas normales, conjuntivas y disyuntivas de esta proposición. Puede comenzar trabajando con tablas, o si gustan pueden utilizar las reglas lógicas para trabajar. Vamos a dar unos 15 minutitos para que lo podamos trabajar en este momento. ¿Cuál sería el orden para trabajar? Primero conjuntiva. Pueden trabajar primero conjuntivas y después disyuntivas.
¿Cómo vamos? Todavía batallando, güey. Me avisan. Vamos a esperar unos 4 minutos y regresamos. De acuerdo, Lee. Gracias. Bueno, vamos a hacerlo para que no nos quedemos cortos con el tiempo. Voy a hacerlo por medio de la tablita. Entonces aquí nos quedaría verdadero, verdadero. Vamos a utilizar mejor cada cuadrito para que así se vaya viendo su orden. Verdadero, verdadero. Como son 3 letras diferentes, verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Tendrían que haber 8 combinaciones, 4 verdaderas, 4 falsas. Aquí sería la mitad de los 4, serían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. La R, la mitad de 2 sería un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y así nos vamos hasta el final. Entonces aquí tenemos verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Falso, falso, falso y falso. Entonces aquí en R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, tenemos un conectivo lógico O. Eso significa que va a ser verdadero cuando tengamos por lo menos un verdadero. Entonces aquí sería verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Y falso al final. Aquí tenemos un conectivo y es verdadero ¿cuándo? Cuando los dos son verdaderos. Pero tenemos también una negación. Entonces primero vamos a hacer la negación. Sería falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, miremos ahora sí el conectivo de estos. Sería falso, verdadero, es falso, 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 falso. Aquí verdadero, falso, verdadero y falso. Tenemos una implicación. Recuérdense, este sería el antecedente y lo que está en azul sería el consecuente. Entonces voy a colocar el resultado de una vez aquí. Media vez sea todo falso, yo ya sé que va a ser verdadero todo esto. Si el antecedente es falso, va a ser verdadero siempre. Ahora aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque si un consecuente es falso, ahí sí sería falso. Bueno, tenemos un sí, solo sí. Voy a utilizar el amarillo, me dicen si se ve, por favor. Voy a trabajarlo, lo que está en verde.
con lo que está en azul. Licenciado, disculpe, el segundo de ese es Perdón. falso, ¿no? Sí, El sí. segundo o sea, el verde que usted estaba haciendo ahorita, entonces, el segundo es falso. Es falso, sí, es cierto. No, pero es que estamos viendo lo que está en azul con lo que está en negro. Entonces aquí tengo verdadero y verdadero. Entonces es verdadero. Verdadero y falso es falso. Recuerden que Sí. Ajá, Gracias. de nada. Ahora miremos el sí solo sí, cuando es verdadero, el sí solo sí, cuando los dos son iguales. Verdadero, falso es falso. ¿Se logra ver el amarillo ahí? ¿O cambiamos de color? Cambiamos de color, licenciado. Ya, cambiemos de color. Vamos a utilizar un lila. Pues no sé qué color miran ustedes ahí, pero yo lo miro como lila. Entonces, verdadero, falso es falso porque es diferente. Aquí sería falso también porque es diferente. Aquí también. Aquí es verdadero, son iguales. Miremos acá. Son iguales, son verdaderos. Falsos. Los dos son verdaderos. Y aquí son falsos. Bueno, entonces podríamos notar que ¿cuántos falsos tenemos aquí en el resultado final? En el resultado final tenemos 5 falsos. 5 falsos, ¿verdad? Y tenemos ¿cuántos verdaderos? Solamente tenemos 3 verdaderos. Ahí podemos tener la conjunción y la disyunción. ¿Ya? Entonces, como aquí tenemos esta parte, tenemos 3 letras diferentes, tenemos que agregar una escritura donde se coloquen las 3 letras diferentes. Entonces, podría ser P, I, Q y R. Así podemos ver. Entonces, miremos, vamos a hacer primero la disyunción. Vamos a ver la disyunción. Miremos el cuadrito donde están la disyunción. Vamos a colocar con color negro la disyunción y con color amarillo la conjunción. Bueno. Entonces, ¿cómo nos quedaría el primero? El P es verdadero, el Q es falso y el R también es falso. ¿Estamos de acuerdo ahí? O, miremos ahora lo otro, P, I, Q y R. ¿Cómo nos quedaría lo otro? El P es falso, el Q es verdadero y el R es verdadero, según lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Nuevamente, la siguiente, que sería P, Q y R. ¿Cómo nos quedaría? Falso. Vamos a ver. Sería falso. Q es falso, ¿está bien? Falso. Y este sería verdadero. Ahí tenemos ya la explicación de este. Ahora miremos el verdadero. Voy a poner un color rojo, mejor para que así coloquemos en rojo el resultado y así ustedes miremos los resultados. Buscame. Vamos a ver. Sí, pues. Entonces, ¿cómo nos quedaría lo primero? Vamos a colocar un poco más grande esto porque vamos a necesitar espacio. ¿Cómo nos quedaría el primero? ¿Verdadero? En este lo podemos comenzar de abajo para adelante, para arriba. Comencemos de abajo para arriba. ¿Cómo nos quedaría? El primero es falso. Negativo. Los 3 son falsos. Los 3 serían falsos, ¿verdad? Ujú. Miremos el siguiente. P, I, Q y R. ¿Cómo nos quedaría? Falso, P, Falso, verdadero. Q y verdadero R. Falso, falso y verdadero al final. Ujú. Siguiente. P, I, Q y R. Vamos a ver. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, Falso. falso. Muy bien. Y P, I, Q
y R. Verdadero, falso, verdadero. Falso aquí y verdadero. Y por último, P, I, Q y R. Ah, no, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ahí estamos. El último, ¿cuál sería? Todos verdaderos, ¿verdad? Verdaderos, así es. Ahí estamos. Miren, ya tenemos la forma normal disyuntiva, que está en negro, y la forma normal conjuntiva, que está en rojo. ¿Hay alguna duda con esto o estamos claros? Licenciado, entonces en conclusión, las verdaderas son las que nos llevan a la disyunción y las falsas a la conjunción. Así es. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, partiendo de aquí, con este tema, con esto ya pues ya... ¿Podría ¿Podría regresar regresar la por favor? pantalla, por favor? Ah, muy bien, está bien, no hay pena. Yo siempre les voy a mandar el PDF, siempre tenganlo presente. Licenciado, una consulta. ¿Sí? El primer paréntesis de la conjunción está negado después de la Q. El primer paréntesis, Color rojo. Está el conjunción, creo que se dice, está negado. No, no va a ser la R. sí, sí, sí. Yo no sé por qué salió aquí, hasta aquí la negación. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, solo dentro de los paréntesis siempre va a llevar la simbología al conectivo, en este caso que veo que es el I para los dos. Y bueno, muy buena pregunta. Y realmente sí tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, yo tengo aquí algo que lo puse al revés, porque el rojo tendría que ser al revés. Aquí sería O. Sí, gracias por observarlo porque... Sí, es que lo vi en los ejemplos y vi que estaba de otra manera. Sí, sí, no, tiene razón, tiene razón. Solo, lo que pasa que tal vez por hacerlo seguido fue que coloqué la separación así. Pero aquí es O, I. O, I, O, I, O, I, O. Ahí estamos. Gracias, joven. ¿Me confirman si ha terminado? Yali, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, entonces les estaba comentando que, bueno, ya aprendimos a cómo escribir en formas normales. Ahora vamos a trabajar con un nuevo tema que se llama cuantificadores. Y los cuantificadores también se le conocen como predicados. Entonces, por lo general, una proposición abierta o predicado será una proposición que depende de una o inclusive de varias variables. Podemos utilizar expresiones como P de N para poder indicar la proposición de que P va a depender de N. P depende de N. Permítame. Ahí estamos. Entonces, donde N es, en este caso N es un elemento arbitrario, al que también lo vamos a nombrar como individuo. Recuérdense que esto va a ser importante los términos que vayamos a utilizar. Que también se le puede decir como término arbitrario o individuo. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos la escritura de P de N, se le asigna un valor de verdad, y en el caso de que nosotros escojamos los posibles valores de N. En el caso de aquí, nosotros podemos representar el conjunto de individuos que estamos diciendo que van a ser los que van a ser representados como N,
a personas, ideas, símbolos y otras cosas que podamos utilizar para esto. Obviamente, estos individuos van a afectar al argumento que se está considerando y se llama universo. En este caso, universo de un discurso o dominio, que es lo que nosotros vamos a llamar. Entonces, al conjunto de individuos, lo vamos a colocar aquí. Van a afectan, vamos a colocarlo aquí, al universo de discurso, o también se le conoce como dominio. Recuérdense que aquí este término dominio ya es algo más cercano a lo que nosotros tenemos del concepto de dominio en la parte de funciones. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un ejemplo acá, por ejemplo, consideramos una proposición abierta que esté definida por n. Por ejemplo, decir P de n es 2n más 1. Y señalar que es un impar, un número impar. Entonces, en el caso de aquí, por ejemplo, en el caso que yo tuviera que n es igual a 2, entonces tendríamos que P2, a la hora de sustituir este valor, pues nos daría como resultado, ¿qué valor? Nos daría 5. Entonces, podemos observar que 5 es un número impar. Miremos en el caso de que nosotros tengamos P de 3, por ejemplo. Estamos diciendo que n es 3. Entonces tendríamos que aquí nos quedaría 7 y verificamos nuevamente que el resultado es un número impar. Entonces nosotros podemos ir observando que en este tipo de escrituras los resultados que nos van quedando son impares. Ya podemos ir observando esta situación. Miremos otra idea, por ejemplo, en el caso de que consideremos la proposición abierta, P de n es igual a n al cuadrado menos 1, y digamos, es un número par. Podemos ir comprobando nuevamente la misma situación, es decir, n es igual a 2, nos quedaría que P de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos queda esto? 3. Pues nos quedaría 3. Entonces aquí ya miramos una falsedad, o sea, esto es falso. ¿Por qué? Porque 3 no es un número par. Entonces aquí a nosotros decimos que esto es falso. Y podemos ir observando en otros ejemplos, por ejemplo, en el caso de colocar que n es igual a 3, que aquí se va cumpliendo, que se va observando que hay una falsedad. Y por ejemplo, en el caso de aquí, 3 al cuadrado es 9 menos 1 es 8. Aquí sí es un número par. Entonces, aquí sí sería verdadera la expresión. Entonces, podemos ir viendo y podemos ir observando de que en algunas situaciones no se cumplen estas condiciones. A ver, ¿en qué situaciones no se cumple esta condición? ¿En cuáles podrían decir que no se cumplen estas condiciones? Cuando la base de la potencia es par. No, pero yo digo, en este ejemplo particular, cuando los resultados no van a quedar par. Cuando n es un número impar. Cuando n es un número par, no nos va a quedar un resultado par. Miremos, por ejemplo, en n es igual a 4. Si yo coloco n es igual a 4, aquí esto, con lo que acabamos de observar, pues esto nos tendría que quedar una falsedad.
Y efectivamente nos queda 15. Entonces este no es un número par. Por lo tanto, esto es falso. Y así podemos ir observando que vamos a tener expresiones que no solamente que van a ser verdaderas, sino que puede ser que nos queden algunas falsas, y esas son las partes que nosotros tenemos que señalar donde hay una falsedad. Cuando hay una generalización, nosotros tenemos que estar seguros para considerar eso como algo que se pueda generalizar. Ahora, si hay un contraejemplo, como lo que estamos mostrando aquí, entonces nosotros ya estamos mostrando una contradicción, que esto no significa para todos, sino solamente significa para particularmente en algunos casos. Y es importante que vayamos viendo acá. ¿Será que esto se cumple para todos? El primer ejemplo que tenemos acá, ¿será que se cumple para todos los números? No. Yo creo que media vez el número sea par, posiblemente, porque está multiplicando prácticamente, o está llevando a una potenciación un número par que prácticamente le va a dar como respuesta posiblemente un número par, y quitándole uno ya queda impar. Ah, no, pero en este que estamos viendo acá. ¿Dónde? El que estamos viendo, el que tienen ahorita en la pantalla. ¿Será que este se cumple para todos los números reales? No, porque para 0 no cumpliría. No. Ah, para 0, miremos. 2 por 0 es 0, más 1 es 1. 1. Es un número. Perdón, estoy pensando en el otro. Perdón. Sí. Entonces, aquí sí se puede tener una generalización. Decir para todo número real. Pero en este no se puede tener una generalización. Aquí tendríamos que explicitar que en este caso los números pares no se cumpliría esta situación. Miremos en el caso de 0, que ya que estaba mencionando acá, el 0 nos quedaría un resultado de -1. Entonces, este ya no serían números naturales, sino que serían el ver números reales, ¿verdad? Inclusive, si yo coloco 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. El 0 es par, que eso es algo que tenemos que hacer. Inclusive, más adelante vamos a hacer una demostración de que el 0 es un número par para que ustedes puedan visualizarlo. Pero yo lo que quiero que ustedes vayan observando es de que en el caso de aquí de los cuantificadores, hay un ejemplo que estamos utilizando aquí, que esto significa para todo, porque se cumple para todo, sin excepción. Pero aquí sí hay excepciones, entonces yo no puedo generalizar. ¿Y cómo puedo enseñar que no puedo generalizar? Pues mostrando contraejemplos. Por ejemplo, en el caso aquí mostramos el número 2, donde no se cumplió esa condición. Y también mostramos en números impares, donde sí se cumplió esta situación. O sea que en este caso no se puede generalizar para todos los números, pero sí se puede decir que los impares tienden a tener resultados pares en esta expresión abierta. Miremos la siguiente proposición. La siguiente proposición dice PA, BAC. Y aquí es a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. A ver, ¿quién se recuerda de esto? ¿Y qué es esto? Teorema de Pitágoras. Es el teorema de Pitágoras, y es por eso que a esto que nosotros tenemos aquí presente se le conoce una triada pitagórica. Entonces, esta triada pitagórica en números naturales no va a ser siempre, ¿cómo se llama? Cierta en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de aquí, si yo pongo que A es 3, B es 4 y C es 5, esto sí se va a cumplir, porque aquí tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, y eso es evidentemente cierto. Es una triada pitagórica. Pero esto no se cumple para todas las condiciones. Por ejemplo, si yo colocara 5, 6 y 12, por ejemplo, miremos si se cumple para esta situación. Aquí tendríamos 5 al cuadrado más 6 al cuadrado
es igual a 12 al cuadrado. ¿Qué nos quedaría acá? 25 más 36 es igual a 144. Entonces, si yo sumo estos dos, esto me quedaría 61. Y evidentemente esto no es igual. Por lo tanto, esto no se puede generalizar, pero sí se puede hablar en triadas pitagóricas, que sí se puede decir que no se cumple para todos, pero sí se cumple para algunos. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos dos tipos de cuantificadores. ¿Cuáles son los tipos de cuantificadores que utilizamos? Es el cuantificador existencial. Aquí nosotros tendríamos que decir que se lee o podríamos decir que se lee de la siguiente manera. Para algún X, por ejemplo. Este ya es una situación existencial. Otra forma que se podría escribir es: existe al menos un X. Entonces, ahí ya estamos colocando partes existenciales, o tal vez colocar, en este caso, existe un X tal que. Bueno, entonces esta es la simbología, esta es la expresión de un cuantificador existencial. Y el símbolo que nosotros vamos a utilizar para este cuantificador va a ser este, miren. Entonces, si yo coloco X, esta expresión que tengo aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Existe un X tal que P de X. Esto significa esta escritura. Existe un X tal que P de X. Ahora, vuelvo a repetir, este sería en los cuantificadores existenciales, que son los ejemplos que coloqué estos dos últimos. Este es un cuantificador existencial porque no se aplica para todo. Y este también es un cuantificador existencial porque no se aplica para todo. Pero este sí es un cuantificador universal. Entonces, vamos a mencionar ahorita el cuantificador universal. En el caso del cuantificador universal, este se lee para todo. O sea, al momento de digo para todo X, por ejemplo. Otra forma en que lo podremos representar es también de la siguiente manera. Para cada X. Entonces, estos términos que estoy utilizando aquí es un cuantificador universal. Ahora, la simbología que utilizaríamos para el cuantificador universal es esta simbología, que es como una A invertida, ¿verdad? Entonces, la escritura que podríamos tener acá sería esta que tenemos acá. ¿Y cómo se lee esto? Esto estaríamos diciendo, todo X cumple P de X, por ejemplo. Esto sería una forma de representar. Entonces, aquí ya tenemos cuantificadores existenciales y cuantificadores universales, que es con lo que vamos a continuar la siguiente clase. Permítame un momentito. Entonces, en este momento, voy a detener la grabación y pues quiero